condicionantes, ¿verdad, María? Pues sí, el calor tiene su parte positiva, como es pues, ir a la playa, a la piscina, a refrescarte, pero también si no te puedes acercar hasta allí o si estás trabajando, bueno, si estás trabajando tienes el aire acondicionado, pero también las altas temperaturas pueden tener su parte negativa. Y para decirnos un poquito y contarnos, que seguro que ya sabemos, pero para recordarnos cuáles son las medidas y los consejos que tenemos que llevar a cabo para soportar mejor las altas temperaturas, tenemos con nosotros a Javier Baro, que es médico de familia de la Clínica Universitaria y director del Servicio de Urgencias. José Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Como decíamos, esta semana parece que tenemos ola de calor y aunque en Navarra no sea muy típico, bueno, al final también tiene sus partes negativas, como decíamos. Supongo que se estará notando, ¿no?, esta semana. Se notan, como decías, gracias a Dios, en Navarra tenemos una climatología que nos protege un poquito de las olas de calor, de las excesivas temperaturas que tienen en otras comunidades, pero efectivamente aquí también vivimos gente, tenemos calor y por lo tanto también hay problemas relacionados con el calor. Estamos en esa ola de calor, como decimos, pero te hemos invitado, sobre todo para ver cómo podemos prevenirnos, cómo podemos evitar sufrir ningún tipo de daños por este calor tan acuciante, estos casi 40 grados que estamos sufriendo en estos días. Pues efectivamente, como decíais, son medidas que yo creo que son más o menos conocidas por toda la población y que estamos continuamente difundiéndolas. Un aspecto importantísimo en el que insistimos mucho es evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, el hacer actividad física extenuante en las horas de mayor actividad y radiación solar, porque puede aumentar en exceso la temperatura corporal. Y otra medida fundamental es el mantener una correcta hidratación, aumentar la ingesta de líquidos, de zumos de frutas, etcétera, durante todo este periodo, sin esperar a tener sensación de sed. Hay que adelantarse a la sensación de sed, ir bebiendo agua poco a poco a lo largo del día. A los mayores, a los niños conviene ir ofreciéndoles agua porque tienen un mecanismo de sed un poquito más dormido y no se les despierta con tanta facilidad, y por tanto conviene adelantarse al mecanismo de la sed e hidratarse muy bien a lo largo del día. Con agua y zumos de frutas, no con bebidas alcohólicas. ¿Hay muchos problemas por deshidratación? O sea, ¿tenéis muchos casos de gente que llegue con deshidratación estos días? ¿O? Afortunadamente no son excesivos. Dentro de los problemas de salud relacionados con el calor, lo que más solemos ver son los problemas más leves, no los cuadros graves, que sería el golpe de calor, ¿no? Sí que hay una mayor tendencia a la deshidratación, a dolores de cabeza, problemas musculares en relación con el calor, pero suelen ser problemas relativamente leves y de solución sencilla. Quizás los más graves estarían en personas mayores o gente enferma, es donde más se acusa esas altas temperaturas, quizás. Así es, tanto las edades extremas de la vida, los niños muy pequeñitos o los mayores, tienen unos mecanismos de regulación de la temperatura un poquito más lentos y por lo tanto no son tan eficaces como en los adultos sanos normales y suelen tener más riesgo de padecer problemas por el calor. Y en general todas aquellas personas que tengan un problema de salud previo, de bronquios, de corazón, de problemas endocrinológicos, etcétera, siempre hay una mayor predisposición a tener. ¿Y para ellos habría un consejo diferente o quizás un poquito, no sé? Vigilarlos un poquito más. Es decir, como comentaba antes, conviene ofrecerles agua con frecuencia, adelantarse a la deshidratación. Conviene asegurarse de qué tipo de medicaciones toma la gente, porque algunas medicaciones pueden influir o producir una mayor susceptibilidad a tener problemas por el calor. Se puede consultar perfectamente al pediatra o al médico de familia si existe algún riesgo con esas medicaciones. Mantener una vestimenta adecuada, ligera, fresca, protegerse del sol con sombreros, etcétera, y sobre todo eso, estar muy pendientes para intentar prevenir problemas. Esta es una época que se va mucho a la playa, a las piscinas. ¿Hay mucha diferencia a la hora de cuidarnos en la playa y en la piscina, o son los cuidados igualmente? Similares. Porque como la humedad es más, sobre todo en sitios de playa, la humedad es todavía mayor, junto con el calor podría ser más problemático quizá. Exactamente, en general las zonas con humedad más alta y con altas temperaturas, con escaso viento, tienden a ser un poquito más problemáticas. Los consejos estos que comentamos son aplicables a cualquiera de las situaciones. Para todos estos días nos toca viajar. Aplicables a cualquiera de las situaciones. Para todos estos días nos toca viajar en coche también. El aire acondicionado a tope, eso también. Eso conlleva también otros riesgos, quiero decir. Exactamente, sí. El aire acondicionado nos ayuda sin duda a mantener una correcta temperatura corporal y por tanto va a ayudarnos a mantener el termostato interno de nuestro organismo. Pero es cierto que también puede producir problemas de sequedad de mucosas, de vías respiratorias, agravar cuadros bronquiales, etcétera. Conviene mantener un equilibrio
entre la temperatura demasiado baja o exponernos en exceso al calor. Yo no sé si este año se está notando diferencia en mayor número de casos o de momento vamos en la media de otros años o cómo lo estáis viendo. Por ahora parece que vamos en las mismas medias de otros años, exceptuando en el 2003, que tuvimos una ola de calor terrible y sí que aumentaron mucho los casos problemáticos relacionados con el calor. Normalmente el número de pacientes atendidos es similar prácticamente todos los años. Es cierto que tenemos mucha dificultad para concretar si un determinado problema de deshidratación o una descompensación de un paciente viene derivado directamente por el calor o simplemente tocaba esa descompensación. Pero vamos, problemas directamente relacionados con el calor, venimos viendo un número de casos similar al de otros veranos. Y yo no sé también si en Navarra, como decíamos, las condiciones climatológicas son más favorables en verano, no sufrimos tanto calor. Supongo que habrá diferencia, ¿no? Al final en España sí que el número de casos siempre, sobre todo en el sur, pues tiende a ser bastante mayor, ¿no? Nos salvamos un poquito. Nos salvamos un poquitín. También es cierto que estamos menos preparados para soportar las altas temperaturas y por eso nos pilla un poquito más desprevenidos cuando ocurre, pero efectivamente en zonas del sur con climas mucho más de temperaturas mucho más altas, de radiación solar más intensa, etcétera, sí que tienden a atender a un mayor número de pacientes con problemas relacionados con el calor. En Navarra podríamos incluso notar diferencia de temperaturas entre la zona norte y la zona sur. Las temperaturas suelen ser siempre tienen grados de diferencia, es decir que... Efectivamente, tanto la temperatura como la humedad, los vientos, etcétera, son diferentes y en principio podríamos asumir que en el sur de Navarra y la zona de la Ribera podríamos estar un poquito más expuestos a tener problemas con el calor, más que en el norte, que las temperaturas un poquito más suaves y templadas. Vamos a recordar para terminar la entrevista, Javier, 2 consejos para que se quede la gente en casa con esos consejos que tenemos que hacer estos días: cuidarnos, hidratarnos bien. Hidratarnos muy muy bien con agua, con zumos de frutas, bebidas con sales, sin esperar a tener sed. Conviene que vistamos ropas ligeras, que no nos cubran excesivamente todo el cuerpo, etcétera. Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y tener cuidado también con los deportes intensos, incluso aunque no sean al aire libre. La temperatura ambiental es mayor estos días y por tanto también puede subir la temperatura corporal si hacemos deporte hasta la extenuación, por decirlo de alguna manera, en estos días. Pues con estos consejos, José Javier, yo creo que la gente en casa le ha quedado claro que hay que concienciarse también, es decir, que tengamos cuidadito con este calor y esperemos que pase pronto, ¿no? Esperemos que sí. Pero bueno, nosotros la verdad es que aquí estamos muy fresquitos. Sí, el aire acondicionado que decía José Javier que no se use mucho, pero aquí hay que usarlo porque si no aquí moriríamos con todos estos focos. Muchísimas gracias, José Javier. Gracias.